contextualización ya del currículum fue hecha con mis compañeros, así que me queda una tarea más difícil también. Lo primero que quiero plantear es que a mi juicio hay dos tipos de debates. Uno es el debate sobre el currículum que tienen los intelectuales, los investigadores, o los diseñadores curriculares a nivel de los distintos países. Creo que ahí hay un debate que a mi juicio de alguna manera va renovando un poco su discurso, pero prácticamente si uno busca las raíces de donde se sustentan, las posturas son bastante antiguas y yo diría son poco actuales, ya que vamos a hablar de actualización. Y a mi juicio hay otro debate curricular que es el debate que está en la escuela, donde se trabaja el currículum escolar, que es un debate distinto y que son otros los sujetos, quienes problematizan o quienes, digamos, se enfrentan día a día con lo que está pasando allí a nivel de la construcción propiamente tal de lo que es el currículum. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con que, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a entender por currículum? Porque por mucho que uno, digamos, escuche a muchas personas o lea muchos documentos que dicen que el currículum no son los marcos curriculares, por ejemplo, estatales o las políticas educativas, sino que son una construcción social. Yo creo que a nivel de la intelectualidad, la mayoría de las producciones quedan más bien en ese mismo plano que se critica. Y creo que es muy distinto lo que pasa a nivel de las escuelas, en el día a día, cuando el profesorado se enfrenta con este currículo que supuestamente hay que bajarlo, porque se supone que está arriba. Hay que bajarlo a la escuela porque alguien lo decidió y consideraron, ¿cierto?, que esas personas tenían ciertos dones o atributos, ¿cierto?, o ciertas iluminaciones que eran quienes iban a definir eso, lo que los otros sujetos, ¿cierto?, en este caso, los profesores vendrían siendo los encargados de, una vez bajado, ¿cierto?, ser capaz de aplicarlo, de ejecutarlo. Entonces, a mi juicio, hay una tremenda distancia, una distancia muy, muy lejana. En el día a día de mi vinculación con las escuelas en la región del Biobío, que es donde más experiencia tengo, donde prácticamente asisto toda la semana a trabajar en interior de las escuelas. Si yo me pregunto cuál es el debate de los profesores actuales, a lo mejor algunas temáticas coinciden con lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, una de las problemáticas muy complejas o de debate permanente que se da en la cotidianidad de la escuela es cómo construir el currículum en el marco de las pruebas estandarizadas, o sea, básicamente en el marco del CIMSS. Pero no para seguir con el diagnóstico, como en el caso de los intelectuales, ¿cierto?, que investigan sobre la estandarización para concluir los efectos negativos que produce esa estandarización y cómo segrega a los sujetos, cómo profundiza las desigualdades y después lo vuelve a descubrir otra vez. Sino que básicamente en su preocupación lo que significa las posibilidades reales de poder construir un currículum contextualizado dentro del aula. El efecto que le produce al profesorado en el aula, el famoso CINCE, que cada vez suma más disciplina, ¿cierto?, tiene que ver con el quehacer cotidiano. ¿Cómo se ajusta, ¿cierto?, cómo ajusta su clase ya no al contexto ni al sujeto, es decir, cómo se ajusta a un currículum prescriptivo, que es lo que le van a evaluar en última instancia a sus estudiantes. Y que de forma indirecta evalúa no solamente, o sea, evalúa los resultados de sus estudiantes, los resultados académicos de sus estudiantes, pero en esa misma vuelta evalúa a los estudiantes como sujetos, digamos, a los profesores, a los directivos, a la comunidad educativa y a las escuelas. Porque cuando se hace el ranking en las escuelas, no solamente se dice de que los resultados académicos fueron malos, sino que se dice que esta escuela es mala. Por consecuencia, estos profesores son malos y los estudiantes que vienen aquí son peores, porque además son vulnerables, ¿cierto?, y otros apelativos. Entonces, desde ese punto de vista, el debate curricular obviamente tiene focos distintos, focos diferenciados.
respecto de cómo los investigadores, los intelectuales, miramos la gran discusión, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Que a mi juicio separa esta idea o profundiza, con este mecanismo se profundiza esta idea de que el currículum en realidad no es una construcción social, sino que es definitivamente un marco regulatorio que opera sobre los sujetos. Porque en este caso la estandarización o la prueba estandarizada hace que el sujeto obligue, digamos, de alguna manera a estos sujetos y sus comunidades a ajustarse a estos parámetros de homogenización, para dar cuenta de esto mismo que aquí se ha mencionado ya, esta idea de pensar en un currículum internacional, esta idea de tener resultados de clase mundial, ¿cierto? Y estas cosas, ¿cierto?, que existen en la mente de algunas personas, pero que en la cotidianidad de las aulas esto no es una preocupación si los contenidos son o no de clase mundial. No se está conversando, no quiero decir que a lo mejor sea interesante que se haga, pero en la escuela, por lo menos donde yo ando, no se está conversando si los contenidos que se están trabajando son o no de clase mundial. Otro ejemplo para ir mostrando lo que pasa en las escuelas es el tema que tiene que ver con la sobreplanificación que ha traído aparejada esta forma de imponer currículum, ¿cierto?, a la base también de la misma homogenización. Esta idea de planificar o exigir la planificación al profesor día a día. Esta planificación diaria, que incluso este año vi que la Subsecretaría de Educación sacó no sé si es decreto, no sé qué, pero diciendo que en realidad ellos nunca han dicho, ¿cierto?, que la ley no obliga, que el profesor tiene que planificar día a día. Sin embargo, a nivel local, alguien entendió esta cosa de esa manera y operó con presión sobre los profesores, ¿cierto? Y ahí aparecieron las figuras de poder dentro de la escuela a obligar al profesor que tiene que planificar todos los días. Obviamente eso trae otra consecuencia bastante compleja sobre el profesor, porque no solamente ya tiene que dar cuenta de ver la temática de cómo se ajusta, digamos, o se alinea, como decían aquí en la mañana, a los contenidos y a los aprendizajes que viene siendo lo exigido en esta estandarización, sino que además tiene que dar cuenta con una pega más de carácter administrativo que depende de cómo le toque el jefe de UTP. Porque dependiendo de esa circunstancia, la escuela tiene una práctica u otra. Entonces, si el jefe de UTP es un sujeto que disfruta de ir controlando a los profesores y ejerciéndole presión, se transforma esto en una tortura. O les puede tocar un jefe de UTP, eso es muy circunstancial, que en realidad es mucho más comprensivo y le permite que corte, pegue, ¿cierto?, esas planificaciones que ya están hechas, y por lo tanto el profesor no pierde tanto tiempo. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, otras problemáticas que se debaten hoy en día en la escuela tienen que ver con el tema de la nula formación que dicen tener el profesorado para trabajar con población de estudiantes migrantes, que también se ha mencionado por aquí, para trabajar con población indígena. En mi zona prácticamente es población mapuche. Que es un problema severo, sobre todo en aquellas escuelas en las cuales efectivamente gran parte de la matrícula escolar pertenece o a población migrante o es población mapuche. Los profesores, por ejemplo, relatan, yo llego a la escuela, o sea, cuando recibo a los estudiantes en primero, los niños no hablan castellano y el profesor no habla chegungú. Entonces, ni él o ella entiende a los niños, ni los niños lo entienden a él. Por ejemplo, por dar un dato, ¿cómo se construye el currículum desde esa perspectiva? En un profesor que está agobiado, angustiado, respecto de cómo ir salvaguardando todas las exigencias que impone este currículum prescriptivo, por ejemplo, la prueba del CINCE.
Una profesora nos contaba que en la escuela de Butelelbún, en Alto Biobío, ellos hicieron un año, se pusieron de acuerdo de que el CIN se lo respondieran en Chedungún. Y los chicos lo respondieron efectivamente en Chedungún, y de vuelta, desde el Estado, digamos, en este caso de la Agencia de Calidad, sancionaron a la escuela y cambiaron a la directora. Porque estamos en esta idea de que hay un currículum, insisto, prescriptivo, y que no tiene que ver con esto de que el currículum se da en esta construcción social, donde los sujetos interactúan y donde el conocimiento, los significados que allí se van construyendo, es un conocimiento vivo, que está en las personas, que no necesariamente tiene que estar anotado en un papel, y que obedece a una lógica totalmente distinta a la lógica que piensa, ya sea, insisto, se piensa desde la intelectualidad, desde los investigadores y desde el aparato político, digamos. El otro problema, que es debate permanente, es el tema de cómo trabajo en una escuela con alta adversidad y riesgo físico de mi persona. Las escuelas que están, sobre todo las escuelas altamente urbanizadas, en zonas marginales, tienen problemas de violencia permanente. Nosotros encontramos, una profesora siempre nos relata uno de los casos más complicados que tienen, el asesino del padre de uno de los compañeros del curso, son compañeros de la clase, en octavo básico. Por lo tanto, el chico no fue a la cárcel. Los enfrentamientos que se producen entre las familias, dentro de la escuela, fuera de la escuela, ponen en riesgo físico y apuestan en riesgo físico no solamente a esta profesora, sino que también al equipo directivo, el cual fue sencillamente golpeado por un grupo de familiares por los intentos, digamos, de manejar el ambiente que se genera dentro de la escuela. Que son efectos de la profunda segregación. La segregación produce esta agrupación, ¿cierto?, de ciertos sectores en ciertas escuelas que las categoriza, las estigmatiza, y al finalmente entonces termina generando o encontrándose personas que tienen conflictos bastante más graves de los que puede resolver una institución educativa. Desde un punto de vista, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde creo yo que habría que orientar las problemáticas, digamos, que tienen que ver con el debate actual de la construcción curricular? Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos nosotros en Chile, y yo creo que en América Latina en general, tiene que ver con que nosotros somos los reyes de la copia. Es decir, que nosotros lo que hacemos es trasladar modelos teóricos tanto para transformar la realidad como para explicar la realidad y para interpretarla. Entonces, nosotros tenemos muy poco, por no decir nada, conocimiento curricular original. Nosotros estamos esperando que en otra parte a alguien se le ocurra una solución mágica para traerla para acá. Nosotros no creemos en nosotros, ni en nuestras comunidades, menos en nuestros profesores y en nuestros estudiantes, como constructores de conocimiento capaces de crear construcciones originales, o en parte originales. Otra cuestión que yo creo que es fundamental y que tiene que tomar el currículum, o al menos las personas que estamos dedicados a esto de lo curricular, tiene que ver con de qué manera producimos currículum, formamos parte de esta construcción de currículum en un marco de comunidades profundamente fragmentadas, donde es necesario hacer procesos de reconstrucción, de solidaridad, para recomponer la sociedad en los distintos espacios en los cuales trabajamos. No voy a ahondar en eso porque yo creo que todo el mundo tiene amplio conocimiento al respecto.
las redes de solidaridad yo creo que están en la mayoría rotas, pero también al mismo tiempo hay redes que están vivas y que se están rearticulando. Y es ahí, yo creo, y coincido con lo que plantea Rolando, es ahí donde hay que trabajar. Desde esa perspectiva, a mi juicio, hay que trabajar. Esto también muy en esta idea del planteamiento de Selman, que dice, ¿por qué nosotros en América Latina no somos capaces de construir conocimiento? Y dice en uno de los artículos, desde el modelo de pensamiento teórico, pasemos del modelo de pensamiento teórico a un modelo de pensamiento epistémico. ¿Por qué? Porque el modelo de pensamiento teórico nosotros nos aprendemos las teorías, digamos que críticas, y con esas teorías críticas después vamos a leer a la realidad, o sea, vamos a ver esta cosa que pensamos que hay que bajar ese modelo y entonces vamos a cometer el mismo error que está cometiendo lo mismo que estamos criticando, ¿cierto? De que los sujetos tienen que adaptarse a la teoría y no la teoría a la realidad de lo que ahí está pasando. Entonces él dice, la salida que tenemos es trabajar desde la perspectiva de un pensamiento epistémico. ¿Qué significa eso? Significa, el pensamiento epistémico es preteórico. ¿Cómo salimos nosotros, los intelectuales, los investigadores, los académicos, del pensamiento teórico? Yo creo que la forma de salir es trabajando con otros, constituyendo comunidades con aquellos que no tienen esta formación académica avanzada, porque ellos pueden tener, y tienen de hecho, mejores preguntas de investigación que nosotros, que no son la copia de los autores que nos gustan a nosotros para después concluir lo que ellos dijeron, nosotros quedar felices, que encontramos lo mismo que dijo el autor de nosotros. Entonces, a mí me parece que hay un aspecto tremendamente interesante en el cual se pueden abrir nuevas problemáticas. Y la última tiene que ver, en directa relación con esto, me parece que para avanzar en una construcción de conocimiento también más propia y la posibilidad de producir conocimiento más original, es necesario construir conocimiento desde igualdad, generando igualdades epistémicas entre quien investiga y quien es investigado. Romper esas categorías, porque esas categorías nos llevan a reproducir los mismos modelos que estamos criticando. Entonces, si nosotros abrimos el espacio para aquellas personas que no son expertas en las temáticas que nosotros queremos investigar, yo creo que esas personas nos pueden sorprender con su sabiduría y también nosotros aprender de ellos a la vez que nosotros también poder enseñar lo que podamos aportar en esos espacios. Muchas gracias.